Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, pero a continuación vamos a irnos con una entrevista importante junto a Cecilia Requena, senadora de Comunidad Ciudadana. Vamos a hablar lamentablemente de estos incendios. Yo no sé, Cecilia, si tú ves de la misma forma que nosotros vemos con mucho dolor lo que pasa en la Amazonía, en estos incendios, cuando uno ve el reporte de los incendios y se tropieza con 30.000 focos de calor y tú dices, detrás de estos 30.000 focos hay 30.000 irresponsables que no entienden que no se debe chaquear, que no entienden que no se debe quemar en esta época. Había el pedido de varios sectores hacia la Asamblea Legislativa en que las sanciones, que a lo mejor no es la solución, pero por lo menos ayuda a paliar un poco este tema, en incrementar las sanciones económicas a través de una ley. Bueno, finalmente fue un decreto supremo el que va a permitir esto. ¿Cómo ves en este momento estos temas, Cecilia? Buenos días. Irene, muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos están viendo. Y me voy a responder a sus preguntas. Una cosa, además, a propósito de la conmoción que nos vuelven a causar estas tragedias, que además se han adelantado como estaba previsto y que este año podrían ser comparables al peor año, aunque cada 1.000 hectáreas que perdemos con fuego es una tragedia, o sea que no tenemos que caer en el como ranking de los millones de hectáreas. Y hablar ya de millones de hectáreas, cerca de 3 millones, es un horror, es decir, es comparable con ciertos países de Centroamérica, la superficie total, o sea, estamos realmente los bolivianos haciendo trizas nuestro territorio, eso es lo que está pasando, lo estamos quemando en el nombre además de producción de alimentos, cuando mucho tiene que ver con vandalismo y con apropiación de tierras para otros fines. Bueno, es ver también los datos de focos de calor, que no es lo mismo que incendios, ¿no? Eso es importante entender. Un foco de calor puede ser también una calamina muy caliente que el satélite capta como un calor intenso. Pero más allá de eso, lo que sí podemos ver de manera muy clara son estos fuegos descontrolados que además están reiniciándose, por ejemplo, en la Chiquitania, y que además se ha denunciado que no son praderas, es decir, a veces hay lugares donde el fuego, a ver, hay lugares, ecosistemas que han convivido con el fuego tradicionalmente como son las praderas naturales del Beni. Eso hay que decirlo, pero otra cosa es el fuego en bosques en pie. Eso es realmente ya hacernos un daño tan grande, tan sin medida. En todo caso, perdón, estaba entrando una llamada. En todo caso, lo que tengo que decir acá es que ayer vi unas imágenes adicionales, Irgen, más allá de estos datos más bien abstractos, de los animales. Los animales tratando de huir del horror, aves que tienen más chance, pero aún así sus nidos se queman, es una tragedia. Y ni hablar de los animalitos que apenas pueden caminar rápidamente. Esas imágenes otra vez son, es decir, es muy difícil no llorar cuando uno ve eso. Es un sufrimiento, sus patitas se están quemando. No, 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 y ese es un ejemplo, ¿no? De lo que estamos viendo. Así que hacemos bien en conmovernos, creo, y en horrorizarnos. Segunda parte de la pregunta. ¿Qué está haciendo la Asamblea Nacional? Nosotros hemos presentado un proyecto de ley en noviembre del año pasado, precisamente tratando de dar respuesta integral a todo esto y no solamente parches, ¿no? Por ejemplo, solo abrogar normas, algunos otros proyectos de ley eran así, que además vinieron después del nuestro, de todos modos, ¿no? El nuestro tiene prelación. No resuelve todo el problema y nosotros hemos hecho un enorme esfuerzo de entender cómo está funcionando toda esta dinámica y en nuestro proyecto de ley que está en pleno procesamiento ya tiene que entrar a informe de la respectiva Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente a cargo del senador Walter Justiniano para que se pueda votar, pero lo que estamos ahora haciendo para finalizar son unos foros de interés ciudadano en Santa Cruz, en La Paz y en Cochabamba, perdón, y en Beni, los últimos, para poder proceder a la votación y ojalá tengamos los votos. Nuestro proyecto de ley, Irgen, y con esto cierro, aumenta las multas como estaba previsto, como debe ser. Son multas menores a las del decreto supremo del gobierno, pero igual son muy altas según el sector productivo y ahí hay que encontrar una negociación. Pero bueno, el decreto supremo ya las ha impuesto, pero ojo con el decreto supremo, Irgen, no es muy claro que
se aplique a todo. Es un decreto supremo que hace referencia a la ley forestal, imagínense, a la 1700. Y entonces la ley forestal era otra cosa y habla de lugares protegidos en otros términos. Entonces no queda totalmente claro que se aplique prácticamente a todo, aunque así se ha estado aplicando, pero uno puede rebatir legalmente esto. Así que el decreto supremo tampoco es que ha resuelto por completo el asunto. Y hay el elemento que usted mencionaba, que las multas tampoco van a terminar de resolver el problema. Justamente eso es lo que entiende nuestro proyecto de ley, que además de subir multas, tiene incentivos adicionales para mantener el bosque en pie y quiere cambiar, por ejemplo, la definición de cómo se aplica la función económico-social, para mencionar dos cosas que cambiarían la dinámica de los incendios en Bolivia, terminando por las políticas públicas de producción, supuesta producción de alimentos que está promoviendo esta deforestación a través de normas como la 741. Eso es, Irgen, lo que está puesto. O sea, la Asamblea ha respondido, nosotros hemos respondido, pero nada de esto es fácil y hay que, sin embargo, apretar el acelerador y en eso estamos. El decreto supremo no es, me temo, suficiente. Ahora, tomando en cuenta de que ya hay un decreto supremo y en camino una normativa emanada de la Asamblea Legislativa, no va a haber una dualidad en las sanciones que se tengan. ¿Podría la ley que en este momento se está haciendo igualar, digamos, en las sanciones al decreto supremo para que vayan de la mano? ¿Cómo se hace este tema, Cecilia? Sí, hay que encontrar el punto, Irene. A ver, entonces voy a abundar un poquito más en esto. No es muy fácil, Irene, ay, perdón, están entrando muchas llamadas. Voy a ser breve. Ok. No es muy fácil en Bolivia aplicar multas de manera de evitar grandes injusticias. No tenemos los mecanismos más adecuados para establecer claramente quién fue quien hizo lo que hizo. Muchas veces pueden ser personas que queman otro predio con quién sabe, digamos, con otras intenciones. Así que es bastante serio todo esto y nosotros también hemos tenido que establecer mecanismos que digamos, protejan del abuso a las personas, del abuso del Estado en este caso. Entonces las multas muy altas pueden generar unos funcionarios públicos que extorsionen a la gente y que acusen injustamente, y eso ya ha pasado. La gente te lo va a contar y eso ya ha pasado. Y no es muy fácil determinar, como decía antes, por digamos, las imágenes satelitales con suficiente precisión, porque además pasan cada 12 horas, a veces hay nubes, a veces hay humo. No es muy fácil saber dónde inició el fuego y dónde se extendió, aunque sí se puede, si se hicieran bien las cosas se podría. Entonces, por eso es que las multas no son la respuesta única, no pueden serlo. Y lo que sí hay que hacer, sin embargo, es aumentarlas. Es bien importante el punto que usted está tocando. Entonces, al final, ¿con qué multas nos quedamos? Eso hay que terminar de analizarlo en contexto, en el contexto más grande del que estoy hablando, de la gestión pública también, y de las capacidades del Estado para hacer bien las cosas, porque usted sabe cómo es este Estado. Todo el mundo aquí tiene horror de impuestos nacionales y de cualquier abusivo que nos pueda extorsionar. Lamentablemente eso es lo que pasa. Entonces, hay que subir las multas significativamente, pero no puede ser la única medida. Esa es mi respuesta y en eso estamos justamente ahora. Y obviamente la ley estaría por encima del decreto, porque el decreto está, como decía yo, explicaba la gente, está modificando en realidad un decreto supremo muy antiguo y sobre una ley muy antigua que digamos precede a la ley INRA, precede a la creación del ABT, en fin, precede a muchas cosas que son realidad hoy en día. Ahora, Cecilia, ya para ir terminando este tema, los productores mencionan de que se ven obligados a hacer el chaqueo para alistar sus tierras para poder realizar sus cultivos. ¿Cuándo existe ya tecnología para preparar de otra forma estos cultivos? ¿Cómo se puede convivir con otras especies sin que se tengan que talar árboles? ¿Cuándo podemos pensar en este tema? Porque lamentablemente estamos ya de a poco modernizándonos, pero seguimos en algunas costumbres muy atrasados.
Eso ya existe. Y tengo la felicidad de decirle que no estamos pensando en cosas que no existan. Primero, existen pueblos indígenas que milenariamente han vivido con el bosque en pie, y ahí está el bosque, y ellos han estado ahí por miles de años haciendo lo que tienen que hacer primero. Pero segundo, hay otras experiencias, digamos, más conectadas al mundo como es hoy, con sus mercados internacionales, como Palos Blancos y Alto Beni, dos municipios que además han declarado libres de minería. ¿Por qué? Porque están exportando exitosamente productos como el cacao con sistemas agroforestales. Además están generando tienen una empresa como el Ceibo, que es una gran empresa, muy exitosa, claro, tiene sus problemas como casi cualquier empresa hoy día en Bolivia, pero ahí está. Entonces, estos sistemas agroforestales tienen, por ejemplo, menos problemas de agua y de humedad en el suelo. Ellos utilizan lo que se llama la técnica chaqueo sin subrayo, sin quema. Hay técnicas además de las agroforestales, hay la silvoganadería, que es vacas con árboles, en fin. Hay cantidad de respuestas ahora ecológicamente sostenibles, que es a lo que tenemos que tender, y eso es política pública. Ahora la política pública ha promovido, como por ejemplo con el caso de la palma africana, o con el caso del azúcar cerca del Madrid, del norte de La Paz, totalmente inviable, esos cultivos ya no dan, están en San Borja ahora, pero han deforestado porque tienen una idea bastante retrógrada de lo que es el desarrollo, o las vacas muy cerca del Parque Nacional Madrid, no, ahí no, las vacas a las praderas naturales del Beni, no en el bosque, no, paren de deforestar. El bosque tiene utilidad económica en pie, mucho más incluso que la fallida, permítame decirle, porque al final sin todos los subsidios y tanto evidentes como ocultos, la soya boliviana no es competitiva. Así que ni va a ser la palma africana para el famoso biodiesel, que se debe llamar agrodiesel. Entonces, el punto es la política pública. Y la política pública, a su vez, responde a una visión. La visión de este país tiene que cambiar. Y ya tenemos cantidad de ejemplos de cómo se deben y pueden hacer las cosas. En nuestro país tenemos algunos maravillosos como los que he mencionado, y en los otros países del mundo hay otros tantos más. Para no mencionar otro tipo de actividades con el bosque en pie, como el ecoturismo. Así que eso es lo que hay que hacer, ir más allá de estar a la defensiva con los fuegos, apagando fuegos como locos, es cambiar de mentalidad. Gracias, Cecilia, por su tiempo y por atender esta entrevista de RTP. Con todo gusto, Irgen. Hasta luego. Gracias a la senadora.